con una imagen del edificio de hospitalización del Instituto Nacional de Cardiología. Voy a cerrar el video para poder ver la presentación completa. Me gusta mucho esta imagen porque vemos aquí abajo el espejo de agua con la cabeza olmeca en el espejo de agua, y es un edificio pues emblemático de nuestro instituto, que es donde actualmente estamos trabajando. El día de hoy nos ocupa hablar algo de la salud materna y COVID desde el punto de vista epidemiológico. No vamos a hablar de cuestiones clínicas ni de algunos otros aspectos que quizás, o prevención, por ejemplo, algunos otros aspectos que pareciera que los voy a pasar por alto. Sin embargo, los datos que voy a mostrarle, que en realidad surgen de estadísticas nacionales y de información que se tiene disponible al público, son suficientes para darnos una idea de cuál es la situación que tenemos actualmente en relación a la salud materna, dada la situación que estamos viviendo por COVID. La situación de COVID en el mundo es una situación sin precedentes. Esta pandemia ha salido de modelajes y de todos los escenarios que hubiéramos vivido en la experiencia de epidemiología y de la salud pública. Pasamos de tener las primeras incertidumbres básicamente relacionadas con la historia natural de la enfermedad, desde saber qué características tenía el virus, cuánto tiempo íbamos a tener de incubación, cuáles son las condiciones de transmisibilidad de la gente, qué susceptibilidad tiene la población, con qué sintomatología nos íbamos a encontrar ante esta nueva enfermedad, qué tan grave era la enfermedad y cuánta gente se esperaba que falleciera dada la ocurrencia de esta enfermedad, qué tratamientos se le podrían ofrecer a los pacientes. Pasamos de estas incertidumbres iniciales a enfrentarnos a situaciones que jamás habíamos vivido en la historia pues de nuestra vida y de nuestro ejercicio profesional. Y entonces empezamos a ver situaciones como ver plantillas de modelaje que en realidad llegaron a estar hasta disponibles al público. De hecho, todavía muchos de ellos están disponibles al público para poder jugar con todos los determinantes y los escenarios que pudieran conjugarse en el patrón del comportamiento de la enfermedad, cosa que nunca habíamos tenido en la historia de la vigilancia epidemiológica, o lo habíamos intentado, pero nunca se había consolidado tanto como en esa época. También tuvimos conocimiento de la gente a nivel genético en tiempo récord. Yo todavía recuerdo cuando estuvimos siguiendo los brotes de coronavirus en Asia, hacia el 2003 y 2004, tardamos meses en ver que salía ya la secuencia genética del virus. Sin embargo, en esta ocasión, en menos de un mes después de iniciada la contingencia en Asia, se conoció ya la lectura genética completa del virus, y eso fue un tiempo récord en toda la historia del estudio de las epidemias y de las pandemias. También sin precedentes es el volumen de información que se está manejando hoy en día y que se ha venido manejando desde el inicio de la contingencia. Y no solo estoy hablando de información científica, sino también estoy hablando de información no científica, abierta al público. No es fortuito que en los planes de preparación de la Organización Mundial de la Salud llegamos a ver este capítulo nuevo que se insertó, aunque ya se venían viendo ejercicios en promoción de la salud con evaluación de fake news y de actitud de la población ante mensajes de radio y de teléfono, de televisión. Realmente esto se consolida ya en un plan internacional de preparación con seguimiento de la infodemia, y por primera vez vemos estos capítulos en los planes estratégicos. Asimismo, hemos visto un desarrollo histórico de vacunas en diferentes plataformas en tiempo récord y con diferentes resultados a partir de diferentes empresas desarrolladoras. Esto ha sido totalmente sin precedentes y nos ha sacado mucho de la experiencia que hemos tenido a lo largo del tiempo en epidemiología y en salud pública.
Cuando por fin decíamos, ahora sí ya lo conocemos, ya tenemos el panorama completo de qué es lo que está sucediendo y de cómo controlarlo, nos empezamos a enfrentar con nuevos retos y nuevas situaciones que nos están llevando a cuestiones de repensar y de replantear las estrategias, como son los rebrotes que han surgido al final o al término de los confinamientos. No está por demás recordar lo que estamos viviendo actualmente durante la tercera ola, que de hecho se había observado situaciones similares no solo en Asia, sino más dramáticamente en Europa, en países europeos. Además, las variantes que están surgiendo del virus nos están favoreciendo rebrotes de la enfermedad, quizás con características clínicas modificadas que también nos están regresando a replantear nuevamente y a pensar nuevamente en qué estrategias se deberían de ajustar y modificar. No es fortuito que en el discurso inaugural de la Asamblea número 76 de la ONU, el secretario general Antonio Guterres dio un discurso en el cual refería que estamos enfrentando la mayor cascada de crisis de nuestras vidas. La pandemia de COVID ha aumentado las desigualdades globales y la crisis climática que está azotando al planeta. Además, hace puntualización de algunos compromisos sociales que hay que y retos sociales que hay que enfrentar. Por ejemplo, habla de una oleada de desconfianza y desinformación que está polarizando a las sociedades y a los derechos humanos. Los derechos humanos actualmente se consideran en juego y la ciencia está bajo asedio. Esto nos está llevando, de acuerdo con su visión, a que la solidaridad se pierda y a que la pandemia se considere mucho más que una crisis. Al final de su discurso siempre nos regresa pues al planteamiento que tenemos que retomar y que tenemos que repensar siempre en el abordaje de esta situación que estamos viviendo, que es no perder de vista los planes que hemos trazado desde un principio a partir del 2016 para cumplir objetivos y metas con miras hacia el 2030. Básicamente estamos hablando del planteamiento que se hizo de los objetivos del desarrollo sustentable. Antes se manejaban como objetivos de desarrollo del milenio y tenían como meta y perspectiva del cumplimiento el 2015. En 2015 se cierra el ciclo y se replantean nuevos objetivos y nuevas estrategias, nuevas metas por cumplir a nivel internacional. Y estos objetivos de desarrollo sustentable tienen en su punto número 3 el aspecto de salud y bienestar. El primer objetivo que se plantea en este rubro 3 de salud y bienestar es reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100,000 nacidos vivos. No es fortuito que considerar la salud materna, en este caso la mortalidad materna, esté en el primer lugar de los objetivos de salud y bienestar. ¿Por qué razón? Porque es justo la mortalidad materna uno de los indicadores más sensibles y vinculados al bienestar social. Y refleja siempre, va de la mano, la inequidad social que ocurre en las diversas poblaciones en los diversos países. Me traigo a colación otros 2 puntos que se describen en este objetivo 3 de salud y bienestar, porque tienen mucho que ver y van de la mano con lo que vamos a explicar más adelante. El 3.4 que nos habla de reducir la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles. Recordemos que antes de entrar en la pandemia, veníamos trabajando y veníamos hablando de epidemia de enfermedades no transmisibles, básicamente enfermedades metabólicas que estaban azotando a la población y favoreciendo una transición epidemiológica con repunte de enfermedades que aparentemente estábamos empezando a ver en periodos de control, como es la tuberculosis. Y el otro punto que traigo de colación es el 3.8, porque se enfoca básicamente en lograr una cobertura sanitaria universal.
Después habla de la cuestión del riesgo financiero que enfrentan las familias que tienen y las personas que tienen comprometida su salud, pero básicamente lo que busca es que se tenga cobertura sanitaria universal para la población. En el 2019 se hizo una evaluación del avance de estos objetivos del desarrollo del milenio, es decir, antes de la pandemia, se estaban señalando esta situación, este panorama epidemiológico para el mundo. Ya hablaba de que la tasa de mortalidad materna se había reducido, se había observado 14 veces mayor en las regiones en vías de desarrollo. Además, en las áreas de atención prenatal también se había visto, de hecho, contrario al punto anterior, una mejoría en la atención. También en este panorama inicial del 2019, antes de la pandemia, vemos que se habla de las mujeres que reciben la cantidad recomendada de atención médica, es decir, no solamente recibir atención prenatal, sino en número y calidad suficiente para que ésta pueda prevenir complicaciones durante el embarazo y muerte materna. Asimismo, habla de que en la mayoría de las regiones en desarrollo, cada vez se observan menos adolescentes con hijos. ¿Por qué? Porque la adolescencia ya hemos observado mucho que tiene relación con complicaciones durante el embarazo y durante la conclusión del embarazo. Asimismo, el otro punto que quiero traer a colación para el desarrollo de esta plática es el gran aumento que tuvo lugar en la década de los 90 con el uso de métodos anticonceptivos. ¿Por qué? Muchas veces cuando hacemos el análisis de la mortalidad materna, partimos de una mala planificación familiar, de una carencia de planificación familiar, justamente por el no apego, la no utilización de métodos anticonceptivos, no accesibilidad de métodos anticonceptivos. Recordemos que el esquema por excelencia para tener el abordaje del análisis de la mortalidad materna habla de eslabones críticos, y estos eslabones críticos parten de la educación que tienen los adolescentes y del uso de métodos anticonceptivos para trabajar en la planificación familiar. ¿Cómo estamos actualmente en México con relación a COVID en mujeres embarazadas y puérperas? Aquí quiero hacer un reconocimiento a la Dirección General de Epidemiología, porque en la Dirección de Enfermedades No Transmisibles se está emitiendo semanalmente un informe de puérperas y embarazadas que toma dos fuentes fundamentales de la estadística nacional. Una que es el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias, el SISVER, que actualmente es el que recibe la información no solamente de COVID, sino también de influenza, y el otro sistema que utiliza este informe es el Sistema de Notificación Inmediata de Muertes Maternas. Ambos son una fortaleza para nuestro país. Sin embargo, quiero hacer hincapié del Sistema de Notificación Inmediata de Muerte Materna porque forma parte de toda una estrategia de abordaje en el estudio de la salud materna, y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, en este informe que publica semanalmente la Dirección General de Epidemiología, muestra el estatus, y me permite traer algunas gráficas y algunos datos que podemos encontrar en el informe último que se publicó el 27 de septiembre de 2021. En este informe hablan de que se han estudiado 95,282 mujeres, tanto en embarazo como en puerperio, y el 0.89% de todos los estudiados en México son justamente estas mujeres, es decir, embarazadas y puérperas no alcanzan a ser ni el 1% del total de las personas que se han estudiado por COVID en México a partir de unidades Centinela, que son las unidades USMER, las que notifican al CISBER. Ahora, de estas 95,282 mujeres en embarazo y puerperio que se han estudiado para COVID,
el 29.9% han resultado positivas a COVID. Es decir, este porcentaje, 29.9%, representa la positividad que estamos viendo en las mujeres puérperas y embarazadas en nuestro país. A su vez, de estas mujeres positivas se han identificado como defunción secundaria COVID 2.02%. Es decir, estamos estimando una letalidad para mujeres puérperas y embarazadas de 2.02%. En el mismo informe nos hacen un resumen de las características que tienen estas mujeres que han sido confirmadas a COVID, con una mediana de edad de 27 años en un rango de, ojo, y pongan atención a este grupo de edad, entre 14 y 49 años. ¿De qué nos habla este grupo de edad mayoritario? De que las mujeres que están llegando a ser positivas son las mujeres no solo en edad reproductiva, sino en edad productiva. Y quizás mucho tiene que ver con que han tenido que continuar sus labores, sus actividades laborales, a pesar de las restricciones a la movilidad que se ha dado a la población. El 7.7% tenían otra comorbilidad y de estas, la más frecuente es la obesidad. ¿Ven? Lo que les hablaba hace rato. El 4.2% tenían diabetes. Asimismo, nos presentan que el 9.2% requirieron manejo en la unidad de cuidados intensivos y el 6.4% requirieron manejo en intubación. Entonces, de esta manera vemos también que el 79.8% de las mujeres puérperas y embarazadas positivas a COVID han requerido un manejo ambulatorio. Es decir, mucho más de la mitad, realmente son 2/3 de las mujeres que tenemos con COVID han resuelto sin necesidad de un manejo hospitalario. La gran mayoría se está manejando o han requerido solo manejo ambulatorio. Con respecto al trimestre en el que se identifican positivas graves a las mujeres, vemos que el 55.7% se ubican en el tercer trimestre del embarazo. ¿Qué quiere decir esto? Que justo las graves se están ubicando cerca del término del embarazo. Esta característica es muy fácil de explicar. De hecho, lo hemos observado y lo comentamos en su momento durante la pandemia de influenza, en relación a que cuando tenemos el último trimestre del embarazo, las mujeres por lo regular tienen ya una restricción aproximada del 10% de su capacidad pulmonar, por obviedad del crecimiento del producto. Esta restricción va a favorecer que enfermedades como influenza, enfermedades como COVID, afecten más las vías respiratorias y sean más susceptibles a tener estados de gravedad en estas condiciones. Esta es la gráfica en la cual nos ubican por porcentajes en qué trimestre se encuentran las mujeres que han sido diagnosticadas como positivas y la distribución de grupos de edad. Vean las barras que tenemos de 20 a 39 años de edad. Son el grueso de las mujeres que han estado positivas a COVID, puérperas y embarazadas. E insisto, esto nos tiene que hacer pensar en que tiene mayor relación la necesidad que han tenido estas mujeres de seguir o de continuar con sus labores de su actividad laboral. A partir de los datos que ponen a disposición del público en datos abiertos del CISBER, me permití elaborar estas dos gráficas que vamos a ver a continuación, que en realidad buscan ser la curva epidémica para la situación de México. Primero vemos la de México y después vamos a ver la curva para embarazadas, de acuerdo con esta base. En la de México ustedes pueden ver en rojo, si ven en esta sección en rojo,
Las oleadas, famosas oleadas que han mencionado, son 3 oleadas. La primera hacia los meses de mayo a julio del 2020, la siguiente es de octubre a enero, octubre del 2020 a enero del 2021. Después vimos un leve descanso y para los meses de julio a septiembre vemos nuevamente el incremento. Con el efecto que tienen las sospechosas que aquí marqué en azul, vean ustedes, todas las personas sospechosas de COVID que ingresaron a la base de datos abierta, se grafican aquí en color azul, son muchas. En realidad es mucho el registro que se tiene y esto aplana en cierta manera el comportamiento de la curva de positivos. Tanto que nos llegaba a dar el aspecto de que de los meses de mayo al enero del 2021, hablábamos de una circulación ya habitual del virus en alta dimensión. Más que una epidemia, estábamos pensando que fuera una endemia. De hecho, el coronavirus llegó para quedarse y vamos a tener que adaptarnos y él se va a tener que adaptar a nosotros y nosotros a él. Entonces, veíamos esto, pero para poder identificar mejor la magnitud con la que ha ocurrido la curva epidémica en México, me permití sacar el porcentaje de positividad que ustedes pueden ver en curvas verde, en donde podemos observar perfectamente bien los 3 picos de los que se hablan, la primera, la segunda y la tercera oleada. Llamo la atención a observar a que los casos positivos empiezan a aparecer en marzo y tienen elevación ya para el mes de abril, donde empieza a surgir rápidamente la pandemia. Si nosotros comparamos esta curva con esta otra que ya se refiere específicamente a mujeres embarazadas registradas en el CISBER, vemos que guarda mucha relación en la anatomía de la curva de casos positivos. No obstante, sí quiero llamar la atención a que los casos positivos en embarazadas empezaron un mes después de que empezaron a observarse casos abiertos ya en la población. Entonces, se recorrió en tiempo la ocurrencia de casos confirmados. Y la positividad sí marca también estas 3 crestas que vimos en la curva general de la población, pero tiene variaciones más importantes con una positividad acumulada que señalaba el boletín, el informe semanal al que les hice referencia, de 29.9. Aunque, vean ustedes, hay momentos en que llegamos a positividad muy elevada, 60, más de 60 en los meses de junio del año pasado y en el mes de agosto de este año y en el mes de diciembre del año pasado. Entonces ahí están las crestas y los momentos de mayor positividad. A pesar de que se estime una positividad del 29.9% global, y esto pues obviamente está influenciado por los periodos inter en los que ha bajado el porcentaje de positividad. Si nosotros le quitamos todo el artefacto y toda la modificación que nos provocan los sospechosos, las sospechosas y la positividad, vemos que la curva de casos positivos por laboratorio en mujeres embarazadas es de esta manera. Nuevamente tiene 3 crestas, pero quiero llamar la atención a la intensidad que tenemos de casos positivos durante esta tercera ola, que rebasa la magnitud que llegamos a ver en la primera ola en julio del año pasado y la segunda ola de diciembre, enero de este año. Entonces, vean ustedes, con mayor magnitud para mujeres embarazadas. Y esto se hace más dramático si hacemos esta comparación. Me permite traer 2 gráficas de Estados Unidos en azul, las 2 gráficas que elaboramos para la presentación actual de México
En la parte superior la población general y en la parte inferior las mujeres embarazadas. Vean ustedes, Estados Unidos también habla de 3 grandes olas, en realidad ellos han tenido 4 picos. El segundo que vieron importante fue en agosto, después viene el gran pico de diciembre, enero, y el último pico de esta tercera ola. Cuando vemos el reflejo de esta gráfica para las mujeres embarazadas, prácticamente tienen el mismo comportamiento. Vemos la misma anatomía de la curva epidémica en mujeres embarazadas. Llamo la atención a que la cresta más importante que se observó fue la ola de diciembre 2020 a enero 2021. Vean la magnitud que alcanzó. Y esta tercera ola para Estados Unidos en realidad fue menor en magnitud. Cuando vemos las embarazadas se mantuvo. Realmente esta tercera ola no alcanzó los niveles del pico de diciembre y enero. ¿Qué pasó con México, población general? Vemos los 2 picos. Este de diciembre, enero, no solamente, en realidad no fue diciembre, enero, fue octubre, porque todo empezó a descomponerse después del Día de Muertos y del Buen Fin. Vemos cómo superó en magnitud y en tiempo de duración esta segunda ola, y posteriormente viene la tercera ola ya con menos intensidad, de acuerdo con los datos abiertos, pero pues sí también llegó a presentarse después de un periodo de aparente calma o relajación. Sin embargo, cuando nos pasamos a la curva de mujeres embarazadas, ya se los mencionaba en la diapositiva anterior, esta tercera ola ha sido más intensa incluso que lo que observamos en el pico de diciembre y enero. Esto nos debería de preocupar en sumo grado. ¿Por qué? Porque se supone que a través del tiempo vamos aprendiendo, y conforme vamos aprendiendo, las medidas de prevención y control deben irse afinando. Y esta imagen nos dice que no aprendimos nada a lo largo del tiempo en relación a mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque sucede que tenemos una magnitud mayor en el tercer pico. Se relajaron las actividades de prevención y control también en mujeres embarazadas. No lo sabemos. Esto es digno de realizarse a detalle. El impacto en la salud materna ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud desde el año pasado. El 13 de agosto del 2020 se emitió una alerta epidemiológica en la cual hacen énfasis de la necesidad que se tiene de acercar los servicios de salud a las mujeres embarazadas, porque justo mencionaban la preocupación que estaba surgiendo a partir de que las mujeres embarazadas estaban recibiendo menor atención médica por el miedo que se tenía de acercarse a los servicios de salud, que el acercarse a servicios de salud pudiera representar un mayor riesgo de contagio para las mujeres embarazadas, y esto estaba depletando la accesibilidad a servicios de salud para el control prenatal y la atención adecuada del embarazo, aborto y puerperio. Entonces, en esta ocasión, la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de la Salud hablan y exhortan a los Estados miembros a redoblar esfuerzos para asegurar el acceso a los servicios de salud de atención prenatal, así como tomar y extremar medidas preventivas para que las mujeres con COVID fueran atendidas tempranamente. México, tomando pues la línea y la directriz de la Organización Mundial de la Salud, también emitió un aviso epidemiológico el 17 de agosto de 2020, pero en este lineamiento todavía recordemos que para esa fecha no se hablaban aún de vacunas. Nos dirigían mucho a un lineamiento que se estableció para la atención homogénea de las mujeres embarazadas, y básicamente
Este lineamiento iba enfocado a reforzar todas las áreas y toda la infraestructura y todos los procedimientos con los que previamente ya contaba nuestro país. Estoy hablando de programas de lactancia materna, de control prenatal, de atención segura del embarazo, y también en en este aviso epidemiológico, México habla de adelantar la vacunación a mujeres gestantes a partir de los 30 años. Insisto, en 17 de agosto todavía no hablábamos muy claro de las vacunas y las posibilidades que se iban a tener para entonces para México, y se hablaba, insisto, de empezar a vacunar y adelantar la vacunación a mujeres gestantes a partir de los 30 años de edad. Posteriormente, en el 5 de agosto de este año, la Dirección General de Epidemiología nuevamente emite un aviso epidemiológico en relación a la salud materna y reproductiva, en donde se da prácticamente la línea para el estudio por laboratorio al 100% de todas las mujeres embarazadas. Es decir, que ya todas las mujeres embarazadas, sin excusa ni pretexto, deben tener y asegurar un estudio de laboratorio. Desafortunadamente, esto no ha sucedido así. Veamos en esta gráfica, de acuerdo con los datos abiertos, en rosa vemos el porcentaje de muestreo que se ha dado para las mujeres embarazadas, en donde ustedes pueden ver que al principio prácticamente sí se estaba llegando al 100%. Sin embargo, después de noviembre, este porcentaje de muestreo empieza a caer, y lo más preocupante es que después de esa alerta que se emitió a principios de agosto, llegamos a alcanzar los porcentajes de muestreo más bajos observados a lo largo de la pandemia en mujeres embarazadas. Este tipo de curvas, quienes han trabajado dengue, pues ya las conocen, porque en este tipo de curvas confrontamos la positividad contra el muestreo. ¿Por qué? Cuando se empieza a reducir el porcentaje de muestreo, es decir, no estamos mostrando al 100% de la población y al 100% de los casos sospechosos, porque lo que queremos es tener un perfil del comportamiento epidemiológico de los brotes o de las epidemias, pero no queremos acabar todos los recursos para el diagnóstico de un jalón. Entonces confrontamos el porcentaje de positividad contra el porcentaje de muestreo. Conforme las curvas se acercan, estamos alcanzando un punto de equilibrio en el muestreo y la positividad. Si la positividad se eleva, como vemos en los últimos meses de este año, estamos quedándonos abajo en el muestreo. Por el contrario, como vemos al principio de este año, el muestreo superó con mucho a la positividad, y aunque nos da un panorama completo de la situación, realmente puede llegar a ser ocioso. Recordemos aquí que no es sino hasta agosto de este año en que se emite en la alerta la necesidad de mostrar al 100% a las mujeres embarazadas, y esta situación está muy por debajo de cumplirse según lo mandata la alerta epidemiológica publicada. Pasamos de los datos del CISBER, de mujeres embarazadas enfermas a mujeres embarazadas fallecidas. Quise armar la curva en el mismo intervalo por días o por semanas, al igual que las gráficas anteriores. Sin embargo, el número de defunciones no es tan alto, por lo que no daba una anatomía fácil de interpretar, por lo que colapsé las defunciones por meses y posteriormente graficamos la letalidad observada por meses, según el CISBER. Al principio, vean ustedes, tenemos una letalidad muy alta, que llega a 7.5,
baja y posteriormente en julio de este año ya volvemos a alcanzar niveles hasta prácticamente de 4 en letalidad. Aquí quiero comparar la letalidad acumulada que se ha estimado en los 30 países que de la región de las Américas que pertenecen a la Organización Panamericana de la Salud. Se ha estimado en estos países 0.97% de letalidad en mujeres embarazadas. En el informe semanal que hemos estado comentando, que publica la Dirección General de Epidemiología, comentan una letalidad global de 2.02. Es decir, aún con la letalidad global y acumulada que se publica, estamos por arriba de lo observado en la región de las Américas. Y si nos vamos a periodos más cortos, que son estos periodos mensuales, pues vemos letalidades realmente muchísimo más elevadas de lo que se observa en la región de las Américas. No obstante, aquí sí quiero hacer una aclaración. Cuando estamos viendo esta gráfica y esta letalidad, nos estamos refiriendo exclusivamente al CISBER. Hay que recordar que el CISBER es un sistema centinela y no va a registrar la totalidad de las defunciones. Y particularmente en el tema de mortalidad materna, México cuenta con otros mecanismos que hacen que esta información sea todavía más detallada y más confiable. Este es el esquema de los procesos que se echan a andar a partir de que ocurre una defunción materna. Por un lado va la notificación inmediata a la Dirección General de Epidemiología y por otro lado se empieza a echar a andar el registro en el SED con la consecuente documentación para posteriormente realizar la clasificación final, datos que se van a empatar finalmente con las cifras de INEGI para emitir la estadística nacional ya dura, la estadística que se va a ir a la ONU para la evaluación de los objetivos del desarrollo sustentable. Y entre la plataforma de la Dirección General de Epidemiología y los datos de cierre definitivos que publica el INEGI, después de pasar por las manos de DGIS, Equidad de Género y DG, que en realidad son el equipo técnico médico de nivel federal, se ha encontrado una concordancia muy baja de 85 y máxima hasta el 95%. Es decir, si nosotros vemos los datos de la plataforma, estamos en la certeza de que por lo menos ya tenemos un panorama del 85% de las defunciones maternas finales. Con estos datos de la notificación inmediata es que en el informe semanal que hemos presentado nos muestran esta gráfica en donde nos muestran la razón de mortalidad por día, no, perdón, por semana de mortalidad materna por COVID, solamente por COVID. Si nosotros no estamos acostumbrados a ver y a trabajar con este indicador de mortalidad materna, pues veríamos aquí 40 y diríamos, ah, bueno, ok, sí subió. Pero ¿qué tanto subió y de qué dimensión estamos hablando? Basta decir que en 2019, antes de la pandemia, a nivel nacional se registró una razón de mortalidad materna de 33.8 sin COVID. Bajar décimas a la razón de mortalidad materna de verdad era motivo de un triunfo cuando se cerraba el año estadístico para la mortalidad materna. Si solamente para el cierre nacional todas las defunciones maternas sumaban 33.8 muertes maternas por cada 100,000 vivos. Ahora hemos llegado a ver en este año, bueno, a finales del año pasado y a principios de este, que es la semana 54, perdón, 53, no sé si es la 53 que incluyó días del año pasado y de este, una razón de mortalidad materna de 40, es decir, una cifra que supera con mucho la razón de mortalidad materna general que se venía observando en años previos.
Y aquí lo podemos visualizar mejor. Esta es la gráfica de razón de mortalidad materna que observamos desde el 2002. Hago aquí el señalamiento del pico que observamos, la elevación en la razón de mortalidad materna a 53 durante la pandemia de influenza, y posteriormente continuamos con una tendencia hacia la baja hasta el 2019. Tuvimos un pequeño incremento aquí en el 2016, pero pues no salió de la expectativa de tendencia descendente en la razón de mortalidad materna. Para el cierre preliminar, que es el que emite la Dirección General de Epidemiología en el boletín, en el informe semanal de muerte materna de 2020, están registrando 934 defunciones con una razón de mortalidad materna de 46.6. Y aquí se refleja lo que les comentaba en la gráfica de la curva epidémica. Para el 2021, esta mortalidad se incrementa. Aquí hay que recordar que esta razón de mortalidad materna está ajustada para la población supuesta para los meses que llevamos hasta la semana 38 de este año, que es cuando se cortó el boletín. Entonces, pareciera que los casos bajaron, que el número de defunciones maternas bajaron. No, recordemos que aún no cierra el año y que este dato todavía está hasta la penúltima semana de septiembre. Si nosotros comparamos la misma semana 38 de los diferentes años, vean cómo es una tendencia discretamente descendente hasta 2020 y 2021, en que francamente se dispara la razón de mortalidad materna. Entonces, estamos prácticamente duplicando la razón de mortalidad materna que veníamos observando antes. Solo por un poco de nostalgia, si ustedes gustan, saqué esta gráfica que fue uno de los análisis que continuamente estábamos actualizando durante la pandemia de influenza, en donde veíamos el porcentaje que estaba representando de la mortalidad materna las defunciones por influenza. Llegamos a rozar el 20%, es decir, que el 20% de las muertes maternas en ese entonces llegaban a ser por influenza. Replicamos este ejercicio para la base y la información que nos está proporcionando en el boletín la Dirección General de Epidemiología, y vemos que se llegan a puntos tan altos en estos últimos meses como 78%, es decir, el 78% de la totalidad de muertes maternas que se observan en esta semana correspondieron a COVID. 74%, 77% y 63% en los diferentes picos. Y es fácil decir, bueno, es que entonces es solo COVID la que está incidiendo sobre este panorama que vemos de mortalidad materna. Sin embargo, cuando nos vamos a analizar las diferentes causas generales y agrupadas de muerte materna, vemos que sí, efectivamente, otras causas obstétricas directas, preeclampsia, eclampsia y hemorragia cayeron en la misma tendencia en la que veníamos observando hacia el 2020. El 2021 no podemos hablar de un descenso porque recuerden que todavía no concluimos el año, pero hay tres causas que nos llaman mucho la atención. Una es aborto, porque vean ustedes, cuando separamos la gráfica de aborto, vemos si esa tendencia descendente, pero del 2016 al 2019, pues se ve planito. Esa tendencia descendente se acabó, cayó en 2020, ahí habría que preguntarnos por qué, si tuvo que ver el registro, pero nuevamente en lo que va del 2021, todavía no terminamos el año y ya superamos lo que se venía observando en 2018 y 2019, aborto. Hemorragias.
Las hemorragias vemos también que del 2016 hay un ligero incremento. Esto no permitió que se mantuviera la tendencia descendente. Y en el 2019 al 2020 se observa esta elevación y pues no concluyente en el 2021 porque aún todavía no cierra el año, pero se elevó muchísimo en 2020, hemorragia. Y lo mismo ocurrió con sepsis. Estas tres causas invariablemente nos hablan de la atención que están recibiendo las mujeres en el nivel hospitalario o en el momento de atención, ya sea del aborto o de la terminación del embarazo. Contar con recursos para prevenir, para tratar la hemorragia, para prevenir y para tratar la sepsis puerperal, invariablemente tiene que ver con las condiciones de las unidades médicas que están brindando la atención al momento del parto, del aborto, del puerperio. En el lineamiento para la prevención y mitigación de COVID, al cual se hizo referencia desde la primera alerta epidemiológica que publicó la Dirección General de Epidemiología en agosto del año pasado, nos comparten algunos riesgos que en la redacción se entiende, se estimaron a partir de los datos con los que se contaba de nivel nacional y nos hablan de un riesgo general de las mujeres embarazadas para morir cuando adquieren COVID de 4.3%, 4.3 de riesgo. De 20 a 24 años de 1.7, de 40 a 44 de 6.7 y de 45 a 49 de 11.5. Es decir, por edad identifican mayor riesgo mientras la mujer tiene mayor edad. Cuando se habla de trimestre, en el lineamiento hablan de un riesgo de 1.65, 65% más. Cuando se infecta en el segundo trimestre, de 2.4 cuando se infecta en el tercer trimestre y de 5.2 cuando se infecta en el puerperio. Estos datos sí difieren, por edad es igual que lo que se publica en la Organización Mundial de la Salud y en el CDC, pero en relación al momento de infección difiere en relación al puerperio, ya que en los CDC y en la OMS hablan de que en el puerperio el riesgo de morir para mujeres que adquieren COVID es menor que en las de tercer trimestre. Pero bueno, estas son, insisto, son datos que nos presentan como nacionales. La presencia de al menos una comorbilidad, y nos aclaran que las comorbilidades que se metieron a juego fueron hipertensión, diabetes y obesidad. Tener al menos una comorbilidad nos llevaba a un riesgo de 2.7. Entonces estaba documentado el riesgo en embarazadas para morir cuando se adquiere COVID. Mayor riesgo, insisto, durante el tercer trimestre, mientras más grande, peor, y con comorbilidades también se incrementaba. Y la medida preventiva que ha sido muy promocionada a partir ya de diciembre, la última semana de diciembre que se empezó a vacunar, es la vacunación contra COVID en embarazadas. Vean ustedes la cobertura que nos reportan el 27, al cierre del informe del 27 de septiembre de este año. Esta cobertura la vemos en todas las mujeres embarazadas notificadas en la plataforma del CISBER. No alcanzan la mitad de las mujeres con esquema completo, no llegan ni a la mitad. Para las mujeres que salieron positivas, ya no las generales, las mujeres embarazadas que salieron positivas, aquí sí tenemos 62.1% con esquemas incompletos. Es decir, todavía está más crítico el número de esquemas completos que tenemos en mujeres
embarazadas. Vamos a retomar estas dos aseveraciones que vimos en las primeras diapositivas. Estas son dos enfoques primarios que nos hablan de lo que tenemos que estar observando para asegurar la salud materna y perinatal, y esta tiene que ver con la atención prenatal y la cantidad recomendada de atención médica. Exploramos los datos de la Dirección General de Información de la Secretaría de Salud, en donde vemos el registro histórico de número de consultas a mujeres embarazadas. Aquí lo vemos, cómo tiene una tendencia descendente, quizás correspondiente con la reducción en el número de mujeres embarazadas año con año. Sin embargo, para el 2020, francamente se cae. Ven ustedes. Sí quiero aclarar que este dato todavía está susceptible de corregirse con los cierres oficiales, pero aparentemente pues sí se cae el número de consultas totales. Ahora, si nosotros pensamos en que tendremos cerca de 1 millón de nacidos vivos por año, diríamos, bueno, es que entonces con 1.900.000 consultas posiblemente le tocó de a 2 consultas por mujer embarazada. Sin embargo, cuando vamos a ver cuántas mujeres tuvieron consulta de primera vez, vean la gráfica de barras, vemos que del 2018 al 2020 hay una tendencia descendente en el número, en el número de consultas de primera vez. La dimensión del 2020 se queda en 25,000 cuando pensamos en 1 millón de nacidos vivos. En 2019 se quedó pues cerca de 27,000, 28,000 cuando tenemos 1 millón de nacidos vivos. Eso sin mencionar que todavía tenemos un alto porcentaje de mujeres que tienen su consulta de primera vez en el segundo y en el tercer trimestre, cuando lo ideal es que se tenga la primera consulta desde el primer trimestre del embarazo. Un indicador indirecto que nos habla de la calidad en la atención de embarazadas, y de hecho este indicador de detección de anemia y mujeres con anemia se había planteado como un indicador de éxito en el sistema de morbilidad materna severa y ahora llamado sistema de morbilidad materna extremadamente grave. Vemos cómo las mujeres han sido detectadas con anemia en intensidad variable, pero del 2018 al 2019, les estoy hablando antes de la pandemia, se cae dramáticamente el número de detecciones y el porcentaje de detecciones que estas representan en relación a los nacidos vivos. Escasamente 3.8 de las mujeres en 2010, de los niños, de las mujeres embarazadas, de los niños que nacieron vivos, llegaron a tener detección de la anemia. Y en 2020, no sé si por subregistro o por falta de registro o porque realmente no se hizo la actividad, el reporte estaba en 0. Otras dos características a las cuales me referí en la segunda diapositiva que presenté es el embarazo en adolescentes y el uso de métodos anticonceptivos. Aquí vemos que los embarazos de primera vez por grupo de edad solamente nos los dan agrupados en el SIS, que es el sistema que se consulta para estos registros. Solo los vemos agrupados en dos grandes rubros. Las de 20 años y más y las menores de 20 años. Entonces, las de 20 años y más las vemos en azul y en rojo, porque son los que llaman alerta, son las de 20 años, menores de 20 años.
Pues en realidad la proporción no ha bajado. Sin embargo, sí el número de embarazos, ¿ya vieron? Esto tal vez sí tenga que ver con el momento de registro, que habría que revisar si existe un subregistro para 2020 en estos datos. Pero en realidad la proporción de mujeres que tienen su embarazo de primera vez mantiene prácticamente la proporción que hemos visto en años previos. Con respecto al uso de métodos anticonceptivos, también es una situación algo de preocupación, porque aquí desglosamos, según nos presenta el CIS, en tipo de preservativo, sexo que utiliza, tipo de anticonceptivo, sexo de quien usa este método anticonceptivo, y si este método anticonceptivo es por apego o es por primera vez de utilización. Entonces, en esta gráfica es primera vez de uso del preservativo en hombres y en mujeres de menores de 20 años y mayores de 20 años. Entonces, vemos, por ejemplo, en morado y amarillo las mujeres que prácticamente no tienen un gran uso de preservativo femenino, pero vean ustedes, en 2017 sí había parecía que un auge del uso de este preservativo, y este se fue reduciendo hasta el 2020, que prácticamente fue un porcentaje menor, mucho menor el que se ha considerado. Pero vean, del 2017 al 2020, el uso de preservativo en general, hombres y mujeres, tuvo una reducción importante. Y los motivos, pues esto no lo podrán decir mucho mejor quienes trabajan al nivel de los estados, que ha sucedido con estos recursos para preservativos. El uso de preservativos, pero ya no de primera vez, sino subsecuentes, es decir, los que ya usaban el preservativo, pero que continúan con este método anticonceptivo, también bajan, no tan dramático como los nuevos que entran al uso de preservativo. Y posteriormente vemos la gráfica de la anticoncepción de emergencia. Curiosamente, la anticoncepción de emergencia sí se incrementó a través de los años, ¿no? Entonces, esto también nos lleva a cuestionar si realmente la baja en los otros métodos anticonceptivos realmente se debe a un problema de registro o realmente es un comportamiento como tal, ¿no? Aquí vemos el uso de implante eh, en menores de 20 años y en mayores de 20 años en azul. De primera vez en todos los años, igual tiene una tendencia descendente desde el 2017. Hay mucho que hacer. Lo que hemos visto en las gráficas hasta este momento nos plantean mucho trabajo por hacer, mucho camino que recorrer y muchas acciones que se tienen que retomar sí o sí, porque la población lo necesita. Y estas acciones nos van a impactar en la salud materna. Recuerden que el indicador de mortalidad materna se encuentra en el primer lugar de los aspectos de salud para la ONU, porque precisamente está muy ligado de la situación social. No todo es catastrófico. De hecho, Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas, en este discurso que comentaba al principio de la presentación, cierra el discurso diciendo que nuestro mundo enfrenta retos como nunca antes y sería fácil perder la esperanza, pero no todo está perdido. Tenemos un camino de recuperación, pero tenemos que desear seguirlo. ¿Qué acciones de prevención estamos recomendando? Pues las mismas. Para una mujer embarazada es exactamente lo mismo, mantener la sana distancia, el lavado de manos, el uso correcto de cubrebocas, pero además lo que ya veníamos conociendo en el manejo de las mujeres embarazadas,
consultas de control prenatal, estudios de control prenatal, informar al médico de la condición de salud, estar atentas a todas esas alertas, pero además estas imágenes me gustaron mucho, las tomé de la página de la Secretaría de Salud y es la infografía que ponen a disposición del público. Aquí pongo el link en la parte de abajo, porque orientan perfectamente bien, se me hacen imágenes y mensajes muy sencillos de comprender. El asunto es que hay que saber llegar a estos mensajes porque, cómo cuesta trabajo pasar la página de salud. Entonces, aquí, y me llamó mucho la atención esta primera frase, en donde dicen, si estás embarazada, tienes 18 años de edad o más, tienes derecho a recibir la vacuna contra COVID a partir de la 9ª semana del embarazo. Es decir, está planteando la vacunación después del primer trimestre del embarazo y a partir de los 18 años de edad. Ya no son los 30 que se mencionaban en la primera alerta epidemiológica, que el primer aviso epidemiológico que emitió México, ya son 18 años de edad, pero también difieren con relación a recomendaciones internacionales. De hecho, la Organización Mundial de la Salud habla de vacunación privilegiada a embarazadas, es decir, antes de que les toque incluso por grupos de edad, a mujeres embarazadas o con proyecto de embarazarse en breve antes o a partir de los 12 años de edad. Además, en el CDC mencionan que si una mujer recibió su primera dosis de vacuna durante el periodo anterior al embarazo, debe de completar en tiempo correcto su vacunación después del embarazo, y esto implicará la vacunación en el primer trimestre. Hasta hoy, la misma Organización Mundial de la Salud reconoce que el virus sí puede atravesar la placenta, pero no se han identificado efectos teratogénicos de la vacuna sobre el producto y tampoco se han identificado efectos sobre la fertilidad. Las complicaciones que se han observado, que han llevado a partos prematuros, a nacimientos prematuros, tienen que ver con la condición de salud de la mujer gestante que se embaraza, se encuentra cerca del tercer trimestre del embarazo y como consecuencia de infección por COVID, su estado de salud se agrava y eso lleva, este estado de salud agravado, lleva a un desenlace prematuro del embarazo, pero no es por el virus per se. Entonces, de ahí que, insisto, recomendaciones internacionales varían un poco en relación a lo que recomienda la Secretaría de Salud de México. Finalmente, las mujeres embarazadas en México se están vacunando conforme les está tocando a su grupo de edad, según el programa de vacunación de México. Y ponen también a disposición de las mujeres embarazadas las recomendaciones, todo lo que hay que observar, y en qué momento hay que llamar al médico, qué síntomas se tienen que vigilar durante el embarazo, si se ha recibido la vacuna. Y aquí me llamó mucho la atención que todavía están manejando, qué bueno que siguen reforzando esta línea que antes era la 01800 materna, ahora es 800 materna, pero sigue la estrategia, incluso en varios, prácticamente en 4 documentos de la Secretaría de Salud referentes a embarazo y puerperio con COVID, hacen énfasis de la necesidad de reforzar estas redes que ya se venían manejando mucho antes de la pandemia, en donde se ubicaban a las mujeres con alto riesgo durante el trabajo de parto, durante el embarazo, se tenían consultorías vía redes telefónicas y se ubicaba a las mujeres a través de códigos mater y de línea materna para que ninguna mujer quedara exenta de atención médica, lo cual debemos volver a tomar. Hay que recordar que fuimos buenos para ser mejores. Voy a cerrar esta plática
con otros enfoques y otros aspectos que ya tenemos que estar abordando y tenemos que estar preparándonos, no solo en maternas, sino en todo COVID, pero particularmente en maternas, que tiene que ver con las diferentes características de evolución clínica que vemos en COVID. Hemos escuchado hablar de long COVID o COVID persistente o COVID largo, pero no es la única forma en que se presentan posterior al cuadro agudo de COVID. Vemos, por ejemplo, que puede haber desde una infección resuelta, una historia natural del libro, perfecta, bonita, pero puede haber un COVID persistente, es decir, aquel COVID que dura más de 28 días después de iniciados los síntomas, un post-COVID, es decir, tienen síntomas, tienen una aparente mejoría, pero después vuelven a exacerbarse sus síntomas, o puede haber una reagudización con agravamiento de los síntomas, o definitivamente puede dejar secuelas post-COVID. Y esto todavía es algo que nos falta abordar y nos falta adueñarnos para montar perfectamente bien las estrategias que vamos a seguir, dado que nos estamos adaptando al COVID y el COVID, nos estamos adaptando al coronavirus y el coronavirus se está adaptando a nosotros. Eso sin mencionar que las secuelas que deje el COVID o post-COVID en un momento dado nos van a requerir mayor infraestructura y estrategias novedosas de atención para la resolución del estado de salud de nuestras poblaciones, con secuelas que requieren capacitación cada vez mayor de los médicos que brindan atención médica, secuelas respiratorias, secuelas cardíacas, por ejemplo. ¿Qué necesitamos entonces para hacer frente a estos otros retos y estos otros planteamientos que estamos viendo ya después de la... Perdón. Y estos planteamientos que estamos viendo después de los cuadros más intensos de la pandemia. Insisto, recordar que fuimos buenos para ser mejores. Uno, aprender, pasar de lo que se aprende, de lo que se hizo mal para no replicarlos, a aprender de lo que se hizo bien para fortalecer. Es necesario empezar a hablar de los éxitos. Es necesario empezar a hablar de qué características comparten estas mujeres embarazadas que se contagiaron de COVID, incluso en el tercer trimestre del embarazo, incluso en edades avanzadas, y que no fallecieron. ¿Qué se hizo bien en comparación con las otras que tuvieron desenlaces fatales? Porque esto nos dará luz sobre lo que tenemos que hacer. Y la otra es en relación a la preparación que tenemos que empezar a pensar en nuestra estructura de salud. Este es un modelo que nos plantea la Sociedad Catalana de Medicina Familiar, en donde se piensa que para la atención de la gran variedad de síntomas que hemos observado y afectación a sistemas que hemos observado durante COVID, vamos a tener que abordar enfoques en el aparato digestivo, en el autoinmunitario, cardiovascular, el sistema nervioso, con diferentes enfoques como rehabilitación respiratoria, apoyo psicológico, rehabilitación muscular, orientación nutricional, en fin. Pero atención especializada que surja en la atención primaria, que realmente no haya necesidad de abarrotar los segundos y terceros niveles de atención, dado que tenemos un primer nivel perfectamente bien capacitado y enlazado a las necesidades de la población y a las posibilidades de referencia y contrarreferencia, sin sobrecargar los servicios de segundo y tercer nivel. Este esquema, si ustedes me lo permiten, yo lo comparo a un esquema que se ha utilizado ya
hace varios años para la atención de diabetes mediante unidades de primer nivel especializadas en la atención de enfermedad metabólica, por ejemplo. Y tendríamos que empezar a plantearnos esto, pero no solamente la atención especializada, sino también reforzar estos sistemas de registro y de dictaminación de defunciones. De hecho, comentábamos hace algunos días que se está planteando que para las defunciones por COVID va a haber la necesidad de pensar no solamente en muerte materna como muerte materna tardía, sino muerte por COVID tardía. Es decir, esas muertes por COVID que en un momento dado ocurren después de las secuelas o como consecuencia de las secuelas que nos está dejando el COVID. Ya para cerrar esta plática, ya no sé qué tan extendidos estamos en tiempo, quiero concluir con esta diapositiva que elaboramos en 2013, una revisión que nos solicitaron de los avances en salud pública y en medicina, y nos dimos cuenta de que estas últimas generaciones que somos los que estamos actualmente haciendo frente desde el punto de vista epidemiológico y salud pública, nos colocó la historia en un sitio privilegiado porque hemos visto identificación de agentes infecciosos. Antes llamábamos en tiempo récord, no sabíamos lo que íbamos a vivir durante esta pandemia. Habíamos vivido la erradicación de enfermedades, el control de grandes epidemias, el cólera es uno de los grandes ejemplos, el descubrimiento de nuevas vacunas. Y entonces nos sentíamos privilegiados en 2013. Hoy podemos decir que seguimos siendo privilegiados de poder continuar con el servicio a nuestra población. Y cierro con esta foto nuevamente del Instituto Nacional de Cardiología que me encanta.